Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a estudiar la forma polar de vectores. En la forma polar de vectores escribimos un vector como que es igual a su magnitud representada con la misma letra del vector pero sin la flechita arriba, indicando que se trata solamente de la parte numérica y positiva del vector. Y a continuación le colocamos su ángulo. Pero para que sea el ángulo correcto de forma polar, este debe medirse siempre desde la derecha, es decir, desde el eje X positivo hasta donde se localiza el vector. Por ejemplo, recordemos que en un plano cartesiano, donde hacia la derecha tenemos el eje X positivo, hacia la izquierda el X negativo, hacia arriba el Y positivo y hacia abajo el Y negativo, donde empezaremos siempre a contar el ángulo de la forma polar debe ser del lado derecho en el eje X positivo. Por lo que si aquí es donde empezaremos a contar el ángulo, pues en el eje X positivo el ángulo vale 0 grados. También debemos tomar en cuenta que cada vez que una línea horizontal se cruza con una línea vertical, se forma un ángulo recto, es decir, entre ellos suman 90 grados. Por lo que si observamos, el eje X positivo y el eje Y positivo forman un ángulo recto, entre ellos suman 90. Por lo que si donde empezamos a contar tenemos 0, pues en la línea del Y positivo tenemos un ángulo de 90 grados. Pero de igual modo, la línea del Y positivo con el eje X negativo también forma un ángulo recto, entre ellos suman 90. Entonces, si hasta aquí teníamos 90, 90 más 90 nos da que el eje X negativo vale 180 grados. De igual modo, el eje X negativo con el Y negativo también entre ellos suman 90 grados, por lo que 180 más 90 nos da que el eje Y negativo mide 270 grados. De igual modo, Y negativo con X positivo también forman un ángulo recto y entre ellos suman 90, por lo que 270 más 90 nos da que el eje X positivo también tiene un ángulo de 360 grados. De este modo vemos que un ángulo de 0 y uno de 360 son iguales. Vamos a iniciar con ejemplos de vectores que están en una sola dimensión, es decir, o solo en el eje horizontal o solo en el eje vertical. Iniciaremos con este vector en una sola dimensión, solamente está en el eje horizontal. Vamos a considerar que tiene una magnitud de 3 metros, por lo que en la forma polar primero ponemos ese valor numérico de la magnitud. A continuación vamos ahora a analizar cuál debería ser el ángulo correcto que le corresponde de forma polar. Como está en una sola dimensión, solo debemos ver hacia qué eje está apuntando. Por ejemplo, este vector está apuntando hacia la derecha, es decir, al eje X positivo, por lo que le corresponde el ángulo de ese eje, es decir, un ángulo de 0 grados, o también podríamos decir que le corresponde un ángulo de 360. Si ahora tenemos este otro vector también horizontal, pero ahora está apuntando hacia la izquierda con una magnitud también de 3 metros, pues entonces tenemos que ver que como está apuntando al eje X negativo, pues le pertenece el ángulo de ese eje, es decir, un ángulo de 180. Si ahora tenemos un vector también en una sola dimensión, pero ahora en el eje vertical, también le consideramos una magnitud de 3 metros, pues analizando el ángulo que le pertenece de forma polar, debe ser el ángulo al eje al cual está apuntando, que es al eje Y positivo, por lo que le pertenece un ángulo de 90 grados. Finalmente tenemos un vector también en una dimensión de forma vertical, pero ahora apunta hacia el eje Y negativo, por lo que le pertenece un ángulo de 270 grados. Ahora veremos ejemplos de forma polar de vectores en dos dimensiones, es decir, aquellos vectores cuya representación mediante una flecha la veremos inclinada. Para esto vamos a considerar que un plano cartesiano vemos que forma 4 espacios iguales. A cada uno de esos espacios le llamamos cuadrante y como siempre en la forma polar vamos a empezar a medir el ángulo desde el eje X positivo y lo haremos hacia atrás, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj para que el ángulo lo consideremos positivo, pues entonces en este primer espacio donde comenzaremos a contar se le denomina primer cuadrante. Ese viene siendo el segundo, este el tercero y este último espacio viene siendo el cuarto cuadrante. Entonces, aquí se nos ha dado un vector en el primer cuadrante y vemos que ese ángulo ya está medido del eje X positivo. Siempre un ángulo va a estar medido desde uno de estos 4 ejes
vectores hasta donde está la flecha de nuestro vector. Entonces, como en la forma polar, primero ponemos la magnitud del vector, que en este caso está dado acá con un número positivo entre paréntesis de 5 metros, pues a continuación vamos a colocarle ese mismo ángulo de 40 grados porque ya ese 40 grados se está midiendo de donde queríamos de la forma polar, del eje X positivo. Sin embargo, si ahora tenemos otro vector también en el primer cuadrante con una magnitud también de 5 metros, sin embargo, ahora, aunque se ha usado también un ángulo de 40 grados, observamos que ese 40 grados no está medido desde donde queremos, está medido desde el eje Y positivo y debe medirse desde el eje X positivo. Entonces, el ángulo que nos interesa debe partir desde la línea o del eje X positivo hasta donde se encuentra la flecha de nuestro vector. Ahora debemos analizar cuál es el valor de este ángulo que es representado acá en verde. Si observamos el valor de cada uno de los ejes, pues recordando tenemos que del eje X positivo hasta el Y positivo, todo ese ángulo ahí completo vale 90 grados. Entonces, el que nos interesa sería si al ángulo de 90 le restamos 40 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo de interés viene siendo el de 50. Y de forma polar, pues a este vector le corresponde, es un ángulo de 50 grados. Ahora veamos un ejemplo de un vector en el segundo cuadrante. Aunque solo se han indicado los ejes del cuadrante del vector, vamos a completar el plano cartesiano antes de iniciar e identificar los ejes y sus ángulos correspondientes. Entonces, para la forma polar, primero iniciamos con la magnitud del vector y ahora debemos analizar cuál es el ángulo correcto de forma polar para nuestro vector. Como siempre, el ángulo de forma polar debe medirse del eje X positivo, pero estos 40 grados no pueden ser lo que usemos de forma polar porque están medidos desde el eje Y positivo. Entonces, el ángulo que nos interesa debe partir de la línea del eje X positivo hasta que lleguemos a la flecha de nuestro vector. Por lo que el ángulo que nos interesa es este que he colocado acá en verde. Entonces vamos a analizar cuánto vale. Por ejemplo, desde el X positivo hasta acá el Y positivo, esa parte del ángulo vale 90. Entonces este otro pedacito vale 40 grados. Por lo que en total nuestro ángulo mide 90 más 40, que es igual a 130. Entonces, de forma polar, a este vector le pertenece el ángulo de 130. Para este otro vector, también con una magnitud de 5 metros y también en donde se ha indicado un ángulo de 40 grados, de forma polar, este no es el ángulo que le corresponde porque está medido desde el X negativo y nos interesa siempre medirlo para la forma polar, el eje X positivo, hasta que lleguemos a la flecha de nuestro vector. El ángulo entonces que nos interesa es este que también es representado en color verde. Podríamos analizarlo igual como hicimos el anterior, decir, desde el X positivo al Y positivo, esa parte aquí mide 90, entonces esta otra partecita deberíamos sumársela. Aquí no tenemos cuánto vale esta parte directamente, sin embargo, tomemos en cuenta que desde aquí hasta acá, esto en total vale 90 grados. Entonces, esta partecita sería, si a 90 le restamos 40, que nos da 50. Entonces, en total, nuestro ángulo sería 90 más 50, que es igual a 140. Otra forma de analizar cuánto vale este ángulo es ir diciendo que como en el eje desde el X positivo hasta el X negativo, todo este ángulo en completo vale 180. Entonces el ángulo que nos interesa sería si al de 180 le restamos 40 y vemos que nos da exactamente el mismo ángulo. Entonces de forma polar a este vector le corresponde un ángulo de 140. Ahora practica con estos dos vectores dados en el tercer cuadrante. Indica la forma polar de cada uno de ellos, analizando correctamente cuál es el ángulo que le pertenece de forma polar. Una vez que finalices estos dos vectores, entonces se pasará a otra imagen donde se muestran dos vectores más en el cuarto cuadrante. Puedes escribir tus respuestas en los comentarios para socializarlas. También puedes pausar el video cuando sea necesario.